Hola, hola, bienvenidas a todas y a todos quienes nos sintonizan en esta nuestra presentación del boletín número 42 semanal de la Renace. Como bien saben, cada semana la Renace saca un boletín con temas relacionados a las noticias más importantes en esos días. El día de hoy estaremos tratando un tema sensible, un tema que a todas y a todos nos ha llamado un poco la atención y es nada más y nada menos que lo ocurrido en la zona Krill, Chihuahua. Mi nombre es Jimena Reyes, enlace del Instituto Nacional de Formación Política y secretaria estatal de Formación Política en Chihuahua. Entonces, muchísimas gracias. Como comprenderán, al ser del estado donde han ocurrido estos eventos, pues me parece una noticia que pues realmente vale la pena discutir. Espero que desde su hogar, desde su trabajo o desde donde sea que nos estén sintonizando, pudieran abonar con comentarios. Quienes ya conocen nuestra dinámica saben que iniciamos con una lectura colectiva de nuestro boletín. Así que iniciamos dando lectura al boletín número 42, que lleva por título Debate sobre la estrategia de seguridad. El 22 de junio se dio a conocer la noticia de que se hallaron en Chihuahua 3 cuerpos sin vida, de los cuales 2 son de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora. La respuesta del gobierno federal fue establecer comunicación con las autoridades locales para coordinarse y buscar esclarecer el caso. Así, identificaron a José Noriel Portillo Gil, el Chueco, como uno de los autores materiales del crimen. El Chueco es jefe de una célula de sicarios y traficantes de droga que trabaja para los Salazar, grupo delictivo que es parte del cártel de Sinaloa. Ya antes tenía una orden de aprehensión, por homicidio y se ofrece recompensa por información que lleve a su captura. La Iglesia, así como todos los partidos políticos, los gobiernos locales, estatales y el federal y diversas organizaciones de la sociedad civil han repudiado los asesinatos de los sacerdotes jesuitas. Sin embargo, llama la atención que el PRI y el PAN digan que la violencia se desató en este sexenio y que exijan resultados a la actual estrategia de seguridad nacional cuando fue en sus sexenios, particularmente con Felipe Calderón, 2006-2012, cuando se desató la espiral de violencia que aún se vive en la actualidad. También han acusado a Andrés Manuel López Obrador de tener un pacto con criminales sin presentar prueba alguna. No cabe duda que el PRI y el PAN son unos hipócritas y que buscan aprovechar de manera mezquina la actual coyuntura para posicionar el golpeteo mediático contra el gobierno de AMLO. Esos partidos son los que menos autoridad moral tienen para hablar de violencia descontrolada. Ante ello, AMLO respondió que la zona donde se encontraron los cuerpos es una zona marginada y desde hace tiempo muy infiltrada, penetrada, dominada por la delincuencia. Esto no surgió ahora, viene de tiempo atrás y cuando existía contubernio completo entre autoridades y delincuencia. Instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional para hacer presencia militar en la zona. Sí al esclarecimiento del homicidio de los jesuitas y sí a la pacificación del país. Bueno, compañeras, compañeros, pues como acaban de ver, es un tema bastante delicado, pero no cabe duda que es cierto que la oposición mezquina trata de hacernos creer que esto es nuevo. Trata de borrar nuestra memoria. Nos trata como si fuésemos personas que acabamos de llegar a México y que no conocemos o no conocíamos cómo era el México antes del Calderonato. Y sobre todo, para quienes vivimos en esta zona, pues ni modo que no conozcamos que el tema del crimen organizado en la zona tiene desde los años 80. Esta zona es muy cercana al tan famoso Triángulo Dorado. Y lejos de sus críticas y acercamientos, los gobiernos anteriores no se acercaban a esta zona porque eran zonas de peligro. Es ahora, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que programas como Sembrando Vida finalmente están llegando. Nunca antes la Sierra Tarahumara había sido tan apoyada por otro gobierno. Es por eso que nos parece que es hipócrita su postura. Pero para comentar más al respecto,
tenemos a dos invitados de lujo y me permito presentarles. Tenemos nada más y nada menos que desde Michoacán a nuestro compañero Guillermo Rivas Guerrero. Él es profesor jubilado del Magisterio Democrático de la sección 18, colaborador del Instituto Nacional de Formación Política, educador popular y dirigente social de distintos movimientos en Michoacán. También ha sido candidato por nuestro Movimiento Regeneración Nacional en el 2015 a diputado y también colaboró como integrante del primer Consejo Estatal. Hola Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola a todas y a todos. Un gusto, Jimena, estar aquí con ustedes. Y bueno, No, hombre, gracias por la invitación. El gusto es nuestro y sobre todo nos interesa saber mucho tu opinión como educador popular. Sabemos que tienes mucha cercanía con el pueblo, que sabes lo que es el anclaje y pues tú bien debes saber que los jesuitas asesinados eran motores de la comunidad. Y uno de ellos, cabe mencionar, era beneficiario del programa Sembrando Vida, lo que le hacía doblemente tener esta función de anclaje social. Y tenemos también nada más y nada menos que a nuestro diputado federal, Mauricio Cantú, a quien les presento en este momento. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Voy a leer un poco de tu semblanza. Eso. No, muy bien. Muchas gracias. Bueno, el maestro Mauricio Cantú González es académico y político mexicano. Actualmente es diputado federal por el estado de Nuevo León. Es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, maestro en Derecho con orientación en Derecho Corporativo de la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestro en Administración Militar por la Seguridad Interior y Defensa Nacional de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Cuenta con estudios de posgrado en Ciencias Políticas por la Universidad Northwest en Chicago, Illinois. Docente en la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de México. Ha sido docente en la Facultad de Derecho y Criminología en la UANL. Ponente en conferencias en el Colegio de Defensa Nacional y en el Centro de Estudios Superiores Navales. Como trayectoria administrativa, ha estado dentro del ámbito público, se ha desempeñado como asesor en el Senado de la República, en las comisiones de Relaciones Exteriores, Comisión de Economía, Comisión de Trabajo y Prevención Social. También en la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, así como en la Comisión de Energía. Se ha desempeñado también en el Poder Público Municipal como asesor jurídico. Actualmente, como diputado en la 65ª legislatura, se desempeña como secretario de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad en la Cámara de Diputados, secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y es integrante de la Comisión de la Defensa Nacional. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Mauricio. ¿Cómo estás? Muy bien, Jimena. Contento de estar aquí con compañeras y compañeros de toda la República. Nada más pequeña aclaración. Soy catedrático de la UNAM, no de la Autónoma de México. Y pues es un tema importantísimo, tú que estás allá en Chihuahua y que pues definitivamente hemos venido viendo en México una descomposición social en donde se veían políticos obviamente muy alejados de las causas sociales del pueblo de México, que siempre vieron por sus intereses, que no les importaban las mayorías y que obviamente esta descomposición social, pues claro que provoca altos índices delictivos, violencia, y que esto no se va a revertir en poco tiempo. Es una construcción donde claramente la política que sigue nuestro presidente López Obrador es de atacar las causas que causan esa violencia, vaya la redundancia. O sea, si tú vas y buscas generar oportunidades con los programas sociales, como tú bien mencionaste, Sembrando Vida, pero hay muchos jóvenes construyendo el futuro, y buscas generar oportunidades, buscas que la visión económica sea con dimensión social, que realmente haya una mayor distribución del ingreso, que no
se concentre toda la riqueza en unos cuantos, porque a pesar de que en algunas épocas hubo crecimiento económico, no hubo desarrollo, porque una cosa es que haya crecimiento donde el PIB pueda crecer al 3%, pero si ese crecimiento se concentra en unas 10 familias o 15 familias de México, pues entonces no hay progreso y no hay desarrollo. Y claramente hay una vinculación muy puntual de los países que tienen mayor desigualdad, tienen mayor índices de violencia. Y obviamente los países donde hay mayor igualdad, hay menos violencia. Entonces, cuando ves esa correlación, pues se explica a la perfección por qué estamos viendo los índices delictivos. Ha venido dando específicamente desde la época de Calderón, que estuvo de 2006 al 2012, y donde claramente, si vemos la tabla, fue un crecimiento exponencial de la violencia en México. Todos recordamos esa época, específicamente el 2009, 2010 y 2011. Y lo que se está viendo actualmente en los 3 años y piquito que lleva nuestro presidente es cómo se ha estabilizado y se está buscando revertir esta tendencia que ha estado al alza, y que obviamente desde Calderón con Peña siguió al alza. O sea, se ve la tendencia muy exponencial, porque no ha sido gradual, ha sido exponencial, y ahora se está viendo cómo ya se está nivelando y volviendo a bajar. Pero la única forma de que se sostenga es generando oportunidades, generando empleo, generando mayor igualdad entre la gente, que no haya unos que tienen un ingreso enorme y otros que no tengan ni para comer. Entonces, esa es una de las razones por las cuales seguimos viendo estos delitos de alto impacto. Justamente aquí en mi estado, en Nuevo León, asesinaron a 5 compañeros y una compañera de fuerza civil. Los emboscaron en una carretera y asesinaron a 6 y 4 quedaron heridos de gravedad. Entonces, esto, la verdad es que es producto de una descomposición social, de una política económica sumamente antiética, que justamente ahorita estamos tratando de revertir. Sí, totalmente de acuerdo. Sin duda, tiene que haber una relación, existe una relación evidente entre la desigualdad social y los actos de violencia, ¿no? Los crímenes de violencia. Es por eso que la justicia social que trae la Cuarta Transformación es de suma importancia para, como tú mencionas, atacar las causas, ¿no? Debemos irnos hasta la raíz. Pero la derecha nos dice que ya tenemos varios años con esta estrategia de atacar las causas, de abrazos, no balazos para la pacificación, y que no ha funcionado. ¿Qué opina de esto, profesor Guillermo? Coméntenos. Pues yo creo que es claro, como lo menciona acertadamente el boletín del INFP, que hay una clara tendencia a desprestigiar y a utilizar mediáticamente los acontecimientos que se presentaron hace días allí en Chihuahua. Sin embargo, yo creo que se olvidan los gobiernos de derecha y cacaraquean con estruendo, ¿eh? Que cambie la política de seguridad cuando dejan de lado que el acumulado de muertos y atrocidades que durante décadas se generaron, los propiciaron gobiernos como el de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por decirlo menos, ¿no? Para no irnos muy atrás, ¿no? Entonces, esa exigencia de, por ejemplo, el dirigente priista Alejandro Moreno, de que ya queremos, no podemos tolerar que en México se bañe de sangre al amparo del poder, suena hipócrita, ¿no? Se olvidan que en el gobierno de Calderón hubo 121,634 muertos y en el de Peña Nieto 156,437. Pero más que eso, yo creo que dejan de lado que muchos de esos asesinatos, de esas represiones, de esa sangre derramada, fue directamente vinculante o vinculada con la complicidad directa del gobierno, ¿no? No está de más recordar que en septiembre del 2014, estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa
son atacados por fuerzas de seguridad de Enrique Peña Nieto. Hubo 6 asesinatos y 43 estudiantes desaparecidos. Es decir, se olvida que las ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, como Aratepaco, aquí en Michoacán, Tlataya y Tanguato, por ejemplo. Recordemos que en Tlataya, el 30 de junio del 2014, 22 civiles son masacrados en San Pedro Limón, en el municipio de Tlataya, Estado de México, por militares a cargo del gobierno de Peña Nieto en una bodega. Se olvidan también de los periodistas asesinados en los sexenios pasados. ¿Sí? Se olvida de la guerra declarada al narcotráfico, que resultó una guerra frontal contra los carteles, que solo propició el fraccionamiento de estos y el gasto de más de $1 billón, ¿no? El gasto de más de $1 billón en una estrategia fallida. Yo creo que la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador está afincada, yo creo que correctamente, no solo en atender los efectos, sino en las causas profundas que propician la violencia generalizada, ¿verdad?, en diferentes extractos de la sociedad, ¿no? Ataca, por ejemplo, lo que podríamos decir las grandes 4 demandas del pueblo de México: la justicia social, es decir, la lucha porque el reparto de la riqueza nacional sea más equitativa, que México deje de ser una fábrica de multimillonarios y de una creciente masa de pobres, ¿no? Que el reparto pues sea más equitativo de la riqueza nacional. Se busca también acabar con la delincuencia del Estado, con la criminalidad del gobierno, con una política no reproductora o no propiciadora de la violencia que provoca más violencia, ¿no? Sino una política basada en el diálogo y basada en una forma más directa de atender los problemas cercanos a la gente, ¿no? No que evita la criminalización de las protestas sociales, que desaparece o atenta, o ubica como algo no deseable la desaparición forzada, la tortura y el asesinato siempre presente en estos sexenios pasados, ¿no? Y que se olvida, ¿verdad? Claro. Entre otras cosas, claro, digamos. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que ellos le apuestan al olvido, ¿no? Ellos sí le apuestan a que todos tengamos como esta denostación hacia la historia nacional y que se nos olvide cómo era antes, y entonces en sus argumentos realmente sí es como si no hubiera existido un México antes de nuestro proyecto alternativo de nación, que ya ahora es el proyecto oficial, ¿no? Y lo repiten y tienen un gran cinismo en hacerlo, porque a nosotros no puede olvidársenos tan pronto todo lo que usted acaba de comentar tan acertadamente, profesor. Sobre todo lo que usted menciona al decir que Andrés Manuel López Obrador tiene una política cercana a la gente. Y yo creo que ese es la gran diferencia que ha hecho que ahora en las comunidades más alejadas y más marginadas se esté llevando la justicia social a través de los programas de la 4T. Pero también es por esta misma razón que la derecha, de manera absurda, argumenta que es por ello que el licenciado Andrés Manuel, nuestro presidente, tiene nexos con el narco, ¿no? Entonces dice, ¿cómo se explican que el presidente vaya tantas veces a Badiraguato? ¿Cómo explican que el presidente vaya a zonas donde nunca nadie, ni otro presidente, había entrado? Así de cínicos son, ¿no? Entonces, estas zonas que ellos estigmatizaban y dejaban en el olvido con el pretexto de la violencia, ahora se están retomando con la 4T. Porque era muy sencillo, todas y todos recordamos que era muy sencillo decir, no, es que para allá nadie entra porque está muy peligroso. Es que para allá nadie entra porque está el crimen organizado. Y entonces se olvidó. Se dejaron en el olvido, y el pueblo bueno, como dice el presidente, ¿qué culpa tiene, no? Dejaron de construirse carreteras porque según ellos era facilitarles vías de acceso al crimen organizado, y así aislaban a nuestra gente, al pueblo. El presidente acaba de inaugurar la carretera Badiraguato-Guadalupe-Calvo,
Esa es una muestra de sus políticas de cercanía con la gente. Ayer mismo estuvo justo en Cerocahui la secretaria nacional de Bienestar, nuestra querida compañera Ariadna Montiel, visitando a la comunidad. Eso nunca antes se había visto. Y hablando de la hipocresía del PRI, tenemos aquí ya algunas preguntas para ustedes. Ali Chávez nos comenta, me superurge saber, relacionado con el tema, ¿qué opinión tienen sobre la propuesta de Alito Moreno de facilitar el acceso a las armas del fuego en el país? Y tenemos por acá un comentario de Eric Martínez Tapia, que nos dice, la Ley Federal de Armas de Fuego en México es de las más estrictas. Se aprobará esa propuesta. Sería un desastre, aunque no para Alito, ya que por todos es bien sabido que los fabricantes de armas patrocinan campañas políticas en muchos países. ¿Qué opinan de este tema? Mauricio, ¿por qué no usted empieza? No se oye. Creo que tienes el micrófono apagado, compañero. Ahí está. Efectivamente, Jimena, mira, los números hablan fuerte, comprueban posturas, y los países que tienen una regulación laxa con las armas de fuego, lo único que han visto es aumentar el índice delictivo, no han visto que este baje. Obviamente el Estado es el que tiene que garantizar la seguridad, tiene que generar las oportunidades, como bien dijo el profesor, y esto pues obviamente es una política social integral que la derecha nunca ha querido aceptar, que está totalmente vinculada a la violencia. O sea, la derecha siempre ha querido, específicamente Calderón, y también fue la política de Peña Nieto, del PAN y del PRI, de atacar a cabecillas, de matar a capos, a sicarios, y lo único que pasaba era que contrataban más y más, y muchas veces se fragmentaban las mismas bandas criminales, y esto no impedía en ningún momento que la violencia siguiera escalando, al revés, iba cada vez para arriba, y ahí se ven las gráficas año con año de cómo fue aumentando la violencia, el número de muertos fue aumentando, y que fue justamente en este sexenio, en el 2018, en diciembre, y luego 19 y 20 y 21, que fue estabilizándose y se ve ya una baja en la tabla. Entonces ahí claramente está teniendo resultados. Lo que dice Alito, yo siempre he dicho que es la persona más superficial, frívolo, narcisista, megalómano, los peores adjetivos que se puedan imaginar los tiene Alito Moreno. Es un traidor a la patria, es una persona sumamente dañina para nuestro Estado mexicano, y ya los mismos priistas le están pidiendo que se vaya. Inclusive para el movimiento que tenemos en la Cuarta Transformación en Morena, pues a nosotros nos conviene que se quede, porque se evidencian los priistas como lo que son, de cuerpo completo. Y esto que acaba de decir hoy, que pues fue noticia nacional, pues es un esfuerzo de desesperación por llamar la atención y por ganarse a un sector muy pequeño que piensa que esto pudiera aportar para buscar que se pueda defender la gente, cuando no soluciona nada, nada más va a provocar más violencia si se aprobara, lo cual no va a pasar, porque obviamente no lo vamos a permitir. Pero sí es una medida sumamente desesperada, está ya en una situación con todos los audios que han salido, que lo han dejado muy mal parado con su corrupción, con sus negocios al amparo del poder. Entonces yo lo veo como una medida desesperada y no le daría mucha importancia, porque definitivamente no va a pasar esta reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Y por otro lado, nada más quería dejar un último comentario, porque sí es importante en este espacio, que agradezco a la Red Nacional de Círculos de Estudio y al Instituto Nacional de Formación Política, que veamos las causas siempre, porque no hay soluciones fáciles, nunca va a haber. Si algún político les dice que se puede solucionar fácil cualquier tema, está mintiendo, porque se tienen que atacar las causas que originan la pobreza, la desigualdad. Yo lo que he dicho muchas veces en diversos foros, les voy a poner mi ejemplo aquí actualmente.
Yo nací en San Pedro Garza García, Nuevo León, que es el municipio más rico de México, con más ingresos per cápita de México. Tuve oportunidades de desarrollarme educativamente, pude cursar maestrías y pude comer y tener todas las facilidades para desarrollarme como persona. Esto no lo tiene la mayoría de nuestro país. La mayoría no tiene las oportunidades de instruirse, no tiene las oportunidades ni siquiera de poder tener una vida digna, un piso de derechos. Entonces, la derecha, que la conozco bien, nunca ha entendido esto y tienen falsas nociones, como decir que el pobre es pobre porque quiere, que es una mentira tremenda, y que los datos que se les muestra no los quieren entender, se nublan totalmente. De cada 10 personas, no solo en México, en el mundo, y ahí están los datos de la ONU, de cada 10 personas que nacen en la pobreza, 9 se quedan en esa situación. Y viceversa, las personas que nacen en la riqueza, de cada 10, 9 se quedan en esa situación. Entonces no tiene nada que ver con que unos no quieran trabajar o que sean flojos, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que no han tenido las oportunidades de desarrollarse como personas. Y cuando no tienen esas oportunidades es muy fácil que los recluten para las bandas del narcotráfico, para el crimen organizado. Y si no atacamos, como bien dice el presidente, que lo reafirmó nuestro gran presidente humanista que tenemos, conocedor de nuestra historia, amante de la mexicanidad y gran patriota, que lo dijo en la conferencia de prensa, la mañanera, la matutina que tiene cada día en las mañanas, que dijo que no va a cambiar su política pública respecto al ataque a los índices delictivos. O sea, esta lucha está en el ámbito social. Esta lucha se da desde buscar estos programas sociales y buscar un piso de oportunidades y derechos para todas las y los mexicanos. Claro. Pues sí, totalmente. Nos comenta Cori Espinosa que claro, es una medida desesperada e irracional, pero mediáticamente tiene impacto en el contexto del supuesto incremento en la violencia del país. Ellos son, como bien comenta nuestra querida Cori, expertos en lo mediático, ¿no? Ha sido su gran lucha por lo mediático y sobre todo que con esta medida desesperada muestran su lado fascista, ¿no? No dejan de ser medidas fascistas, no dejan de ser políticas sumamente violentas y claro que violencia genera más violencia. Y a mí me suena muy raro, muy disparatado, ¿cómo es que siguen diciendo que porque una política de seguridad no ha funcionado en 3 años, debemos volver a la que no funcionó por 12 años, ¿no? O sea, ellos tuvieron 12 años en donde no funcionó y ni siquiera quiere decir que esta política no esté funcionando, como bien comentas, solo que los procesos sociales son lentos, ¿no? Y sobre todo cuando se va a las causas. También me llama la atención cómo comentas esto de que hay sectores realmente privilegiados, ¿no? Y en Morena decimos, junto con nuestro presidente, que por el bien de todos y todas, primero las personas menos desfavorecidas. Y esto es ir a apoyar a esas personas, ¿no? Estar presentes. Es en esas zonas donde más debe estar presente no solo el gobierno, sino también el movimiento. ¿Usted qué opina sobre esto, profesor? Ya que usted también vive en un estado, pues, estigmatizado por la violencia. Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo con la opinión de Mauricio. A mí me parece que el tema de la justicia social está dijéramos, en el fondo de muchas de las cuestiones que han generado el estallido de la violencia, porque pues la violencia tiene muchos matices, bastantes matices, y tiene su origen fundamental pues en una política que ha sido muy favorecedora para una pequeña élite y muy, dijéramos, poco favorecedora para la inmensa mayoría de la población, de los trabajadores, sobre todo de los ciudadanos más desfavorecidos, que no tienen más que su fuerza de trabajo, ¿no? Que ofrecerla, ¿no? De frente a un ambiente de pocas oportunidades de empleo, ¿no? Es por eso que yo creo que esta estrategia, que aunque la han querido, dijéramos, utilizar peyorativamente, eso de abrazos no balazos, o de este tema de tener la claridad de que no puede ser
la línea de la represión y de la violencia, la vía, porque violencia efectivamente genera más violencia, es una vía correcta porque no va acompañada de un esfuerzo de recomposición del tejido social, de darle oportunidades a los jóvenes con educación y con posibilidades de capacitarse en algún empleo, pues, dijéramos, productivo, honesto, ¿sí? Y sobre todo, ve muy importante ese tema, el tema de la educación y el tema de la cultura, que ya estos no sean una educación y una cultura de muerte, ¿sí? Sino una cultura para la vida, ¿no? Una cultura donde amplios segmentos de la sociedad, sobre todo nuestros jóvenes y las comunidades más marginales, tengan acceso a la educación y empiecen a desarrollar una cultura, un gusto por la lectura, ¿verdad? Y un gusto por el rescate de las tradiciones, de las mejores tradiciones y los mejores valores, ¿no? Que anidan en nuestra sociedad, ahí sobre todo en esos Méxicos profundos, ¿no? De alta marginalidad. Solo regresando a nuestras raíces, a esos valores esenciales, es como vamos a enfrentar estas políticas depredadoras, pues, que durante sexenios se han implementado en México, se implementaron, y que hoy no va a ser fácil en 3 años o en 6 años de revertirlo, pero que el proyecto de la Cuarta Transformación, por eso se plantea un proyecto transeccional, ¿no? Que no es de 4 años, no es de 6, sino que es de varios años, quizás décadas, ¿sí? Pero que vamos por buen camino. Yo creo que estas políticas, el pueblo no es tonto, ¿eh? El pueblo no es tonto y el pueblo siente y apoya las políticas del presidente por ello. Justamente, justo el comentario de apoyar la educación nos lo pone el compañero Alan Villalobos, y también comentan que la violencia se resuelve con el tejido social, se resuelve con programas para rescatar la economía de los más marginados. La estrategia de Calderón solo generó una carrera armamentista en México y ahora pagamos las consecuencias totalmente. A mí me causa también me conflictúa ver cómo la derecha, que ignora estas zonas marginadas, que prefiere hacer como si no existieran y piensan que, ay no, si no las veo no existen, si yo no veo el Triángulo Dorado no existe, cómo critican los apoyos que están llegando, cómo critican programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Benito Juárez, que son justo esto que usted nos comenta, profesor, el sacar a la juventud, a las juventudes, a las morritas, a los morritos, quitárselas de las manos al crimen organizado para que tengan otra opción, porque el olvido de los gobiernos anteriores lo único que provocó fue que esas poblaciones olvidadas por el gobierno y secuestradas por el crimen organizado tuvieran como única opción unirse a esas filas de crimen organizado. No tenían otra opción. No había otra opción más que sumarse. Ahora ya tienen otra opción con Jóvenes Construyendo el Futuro, con las becas Benito Juárez, con Sembrando Vida. Pero lo que nos duele mucho también en este caso es que ya se están metiendo con pilares del tejido social, ¿no? Tenemos un tejido social descompuesto y el asesinato es sobre 2 jesuitas, que son un anclaje comunitario, seamos creyentes o no, seamos católicas, católicos o no, sabemos la importancia que estas personas tienen en la comunidad. Esto también pareciera que se están desesperando ellos mismos por las políticas de gobierno. No sé si ha notado que cada que el presidente Andrés Manuel López Obrador menciona una baja en la violencia, pasa algo tan terrible como lo ocurrido, ¿no? No sé, ya estamos por cerrar el programa, se nos pasó súper rápido, sé que es un programa, es un tema que pues a todos nos mueve, ¿no? A todos nos mueve y nos conmueve, entonces les invitamos a que nos sigan en nuestras redes, tanto de la Red Nacional de Círculos de Estudio como del Instituto Nacional de Formación Política, que lean nuestros boletines. Y para cerrar, yo les invitaría a nuestros invitados un último comentario al respecto. ¿Quién quiere iniciar? Bien. Profesor, adelante. Bueno, pues solamente comentar que efectivamente necesitamos propiciar el desarrollo de mayor iniciativa
de los sectores que tradicionalmente fueron abandonados por estas políticas depredadoras que iniciaron con la implementación desde el 82 con políticas de neoliberalismo, y que hoy no ha sido fácil, pero que poco a poco viene recomponiéndose este tejido social, viene vinculándose a través de las políticas públicas del nuevo gobierno, con amplios sectores de la sociedad, sobre todo los más marginados. Este gobierno, que el régimen político poco a poco es un régimen político de cercanía con la gente, de sensibilidad para captar las demandas sentidas, ingentes y sentidas de la población, como una vía para lograr un gobierno democrático, incluyente, popular, un gobierno del bienestar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su conclusión, profesor. Compañero diputado, ¿cuáles serían tus conclusiones? Gracias, Jimena. Pues miren, yo creo que es muy importante tener claro que si no hay justicia social, no va a haber paz. Así de simple. O sea, si no hay oportunidades para todos, si todos no se incorporan al bienestar, al progreso, si todos no tienen oportunidades de desarrollarse académicamente, profesionalmente, nunca va a haber paz. Siempre va a haber violencia, siempre visto en los 3 años de gobierno de nuestro presidente López Obrador, es que el estar atendiendo estas personas que han estado olvidadas por décadas por los gobernantes neoliberales, que empezaron en el 82 con Miguel de la Madrid, luego en el 88 llegó Carlos Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, nefastos todos, gente muy desconectada de las necesidades del pueblo de México. Y lo que estamos viendo actualmente es una recomposición social. Estamos viendo una atención a las causas que han originado la violencia, que la derecha nunca ha aceptado, que está totalmente vinculado el que un joven o un niño no tenga oportunidades educativas, está totalmente vinculado a la violencia. Pero los neoliberales lo veían como separado, no lo aceptaban que está totalmente vinculado. Y ellos pensaban que atendiendo los efectos, es decir, por medio de balazos, por medio de lo que llamó Calderón la guerra, que desde ahí ya estamos mal, sacó el ejército a las calles por decreto, sin marco constitucional, sin capacitaciones, y todo esto lo único que provocó es más descomposición social de la que ya había en el 2006 por las políticas neoliberales, y ahorita lo que estamos viendo es una recomposición, es atender las causas. Entonces yo estoy muy contento de poder poner mi granito de arena, abonar a esta recomposición. Justamente el miércoles presenté una iniciativa para crear una ley del mecanismo de denuncia anónima para generar la cultura de la denuncia, que ahorita solamente 1 de cada 10 mexicanos que es testigo de un delito lo denuncia, porque todavía no se ha reconstruido la confianza en las instituciones de seguridad pública. Acabo de crear una biblioteca comunitaria en Nuevo León, un centro para los jóvenes con 6 computadoras, y todo esto pues es un granito de arena dentro del marco de la política de nuestro presidente López Obrador. Entonces yo creo que es muy importante, como todos los que nos están siguiendo, que sigan politizados, que sigan involucrados y que nunca dejen de poner lupa a la actuación de cada uno de los servidores públicos, todos, en todos los niveles y en los 3 órdenes de gobierno. Por supuesto. Pues muchísimas gracias por su trabajo desde su trinchera. Gracias por acompañarnos, pero sobre todo por estas conclusiones tan bonitas que nos dejan ambos. Sin duda, nadie nos dijo que la revolución era tarea fácil, pero vamos por ancho camino. No nos dejemos amedrentar, ni nos dejemos que por miedo nos alejen de la comunidad que tanto nos necesita. Morena debe ser y es un partido del pueblo y para el pueblo. Ahí donde el movimiento nos necesita, ahí estaremos. Muchísimas gracias por acompañarnos, a todas y a todos quienes nos ven cada semana. Gracias a nuestros invitados especiales y nos vemos la próxima semana. Bonita tarde. Gracias, Jimena. Hasta luego, profesor. Un gusto, Mauricio. Un gusto, compañera. Hasta luego. Adiós.